Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y bienvenidos a este diálogo Recordar a Gabriel García Márquez, 10 años después de su fallecimiento. En primer lugar, tiene la palabra el director general de la Casa de América, León de la Torre. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a Casa América. Constituye para nosotros un motivo real de orgullo y satisfacción la celebración de esta conversación en torno a la influencia de la obra de Gabriel García Márquez en la literatura hispanoamericana contemporánea con ocasión del 10º aniversario de su fallecimiento. Queremos agradecer, en primer lugar, la participación de nuestros 3 panelistas, la profesora y escritora colombiana María Ospina, el escritor mexicano Jorge Volpi y la profesora colombiana Alejandra Saavedra. En segundo lugar, la colaboración de la Embajada de Colombia en España. Saludo a mi colega y amigo, al embajador Eduardo Ávila, a la consejera cultural María Andrea Torres, a los representantes de la agencia literaria Carmen Balcells y del grupo editorial Random House y a todos ustedes que nos acompañan hoy. Con este homenaje rendimos tributo de admiración y gratitud al maestro García Márquez, Premio Nobel de Literatura del 82 y una de las más altas voces de la lengua española de todos los tiempos, que nos dejó ya hace 10 años, como siempre se dice, un Jueves Santo, el mismo día en que muere Úrsula Iguarán, matriarca de la familia Buendía en 100 años de soledad. La vinculación del gran escritor colombiano con Casa América ha sido larga y fructífera. Para citar solo algunos ejemplos, conviene recordar que el maestro leyó aquí en una de nuestras salas el primer fragmento conocido de En agosto nos vemos, la novela póstuma que acaba de aparecer a ambos lados del Atlántico. Evocamos también la lectura pública continuada de 100 años de soledad en al menos 2 ocasiones y también numerosos encuentros dedicados a su obra. La obra, de hecho, ya es patrimonio de la humanidad y en tal sentido viene a la memoria el juicio del poeta chileno Pablo Neruda. Hasta hace 2 semanas yo estaba sirviendo en Chile, según el cual 100 años de soledad es la mayor novela de la lengua española desde el Quijote. Estoy seguro de que el diálogo entre nuestros 3 invitados especiales hoy nos ilustrará con gran solvencia sobre el legado de las novelas, los cuentos y las crónicas de García Márquez en las letras hispanoamericanas y universales de nuestro tiempo. Les dejo entonces con nuestros panelistas y muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Eduardo Ávila Navarrete, embajador de Colombia en España. Muy buenas tardes a todos. Un saludo al embajador León de la Torre, director de la Casa de América, a la embajadora de Panamá, al director Oscar, a la señora Ana María Rodríguez, querida connacional y responsable de literatura en esta casa, señora María Ospina, escritora, señor Jorge Volpi, escritor y director del Centro de Estudios Mexicano UNAM, España. Señora Alejandra Saavedra, investigadora colombiana en la Universidad Complutense de Madrid. Estimados asistentes, amigos todos. Es motivo de gran alegría para mí estar hoy aquí en la Casa de América, la Casa de Colombia en Madrid, conmemorando el 10º aniversario de la muerte del que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido el más célebre y universal de los escritores colombianos, Gabriel García Márquez. Un autor que siempre mostró un gran cariño por esta ciudad y por instituciones como la Casa de América, que desempeñan un papel fundamental en la promoción de la cultura iberoamericana en España. No en vano, el hermoso jardín de esta casa lleva el nombre de Gabriel García Márquez. Hoy nos hemos reunido aquí para hablar de Gabo, un colombiano, un americano.
un ciudadano del mundo que fue capaz de cautivar a millones de lectores en el mundo con maravillosas formas de escribir. García Márquez es célebre por su afinada pluma. Escribió novelas, cuentos, historias de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias, entre otras muchas cosas. Un sinnúmero de trabajos que dan cuenta no solamente del realismo mágico por el que es tan conocido, sino también de su reflexión profunda sobre la historia y la realidad americana. No en vano, en 1982, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, la Academia señaló que le era otorgado por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Pero no estoy yo aquí hoy para hablar de Gabo, pues para ello tendremos la oportunidad de escuchar a los verdaderos expertos, a los escritores María Ospina y Jorge Volpi, ella colombiana y él mexicano, y Alexandra Saavedra, una moderadora de excepción por su condición de colombiana, que ha vivido y desarrollado su trabajo durante casi 15 años en México. Yo no quiero extenderme más en este saludo, pues quiero dar paso a los verdaderos protagonistas de este encuentro, pero no antes quiero agradecer a nuestra Casa de América, nuestra casa, que todos los días del año nos hacen sentir americanos de verdad. Muchas gracias a todos y me da mucho placer tener a estas figuras de la literatura en esta gran exposición. Muchas gracias, embajador. A continuación va a tener lugar este diálogo entre María Ospina, que es escritora y profesora de cultura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Wesleyan, Jorge Volpi, que es escritor y director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, y Alejandra Saavedra, investigadora y profesora de la Universidad Complutense. Una curiosidad es que esta fotografía que vemos de García Márquez es de él en Casa de América en 1999, justamente cuando leyó este primer capítulo de En agosto nos vemos. Cuando queráis. Bueno, pues empiezo agradeciendo desde luego a los embajadores aquí presentes, al público que nos acompaña, a Casa de América, que hace posible este encuentro en torno a esta figura que diríamos de las letras colombianas, pero en realidad sería más preciso hablar de él como un escritor del mundo entero, ¿no? Un poco también porque su forma de representar, de escribir y de narrar el mundo da cuenta de todas las sociedades y en ellas se han visto reconocidos lectores de todas partes del mundo, ¿no? Es muy difícil moderar y hablar sobre García Márquez y decir algo que no se haya dicho, algo que resulte novedoso. Y yo quisiera empezar este diálogo recordando dos inicios de novelas de García Márquez que para mí son importantes. Tengo una pésima memoria para los fragmentos, entonces lo traigo escrito y los voy a leer. El día que nos iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana a esperar el buque en el que llegaba el obispo. Esas son las líneas con las que inicia Crónica de una muerte anunciada, una novela que, a mi modo de ver, transforma para siempre la manera en la que se empieza a contar una historia, ¿no? A partir de ese inicio, que es un inicio que nos hace estar atentos más bien a por qué de esa muerte, se va a transformar para siempre, digamos, esa manera de comenzar en la narrativa.
El siguiente fragmento es un fragmento que en realidad lo traigo por algo más personal, que tiene que ver con el afecto que yo le tengo a esta novela, que esto ya lo hemos discutido con algunos amigos escritores sobre cuál es el libro que más nos gusta. Yo soy muy fan del Amor en los tiempos del cólera, así que diré: era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Son esas primeras líneas. Y quería empezar con esto porque quizá una manera diferente de empezar a hablar sobre la obra de García Márquez es hablar desde ese recuerdo y desde esos momentos, frases, esos instantes de lectura que son significativos para nosotros como lectores de manera particular. Entonces quisiera plantearles como primera pregunta si recuerdan ese primer momento, ese momento de descubrimiento de la obra de García Márquez, o ese momento de descubrimiento de aquí fue donde empezó a ser significativo para mí. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos y a todas por estar acá y a la Casa América por tenernos y por invitarnos y por organizar este evento. A ver, es que me cuesta recordar porque lo he leído tantas veces y en tantas ocasiones distintas desde que tenía como 12 años, yo creo, que hay como una acumulación y una serie de capas de lecturas. Pero yo diría que, y coincido ahí con alguna gente a quien llamé y pregunté, colegas, amigos, que son escritores, escritoras, profesores, a quien llamé a preguntarles en particular sobre los cuentos de García Márquez y cómo esos cuentos los habían impactado. Coincido con muchos de ellos en decir que fueron sus cuentos como lo primero a lo que la gente de mi generación llegó, a los cuentos de los funerales de la mamá grande y de la increíble y triste historia de la Cándida Heredia de su abuela desalmada. Y entonces, por consiguiente, son como las imágenes del Caribe y del calor sobre los cuerpos, y del cuerpo y el erotismo que como que nos catapultaron, digamos, en ese universo garciamarquiano. Quizás eso es lo inicial. Para mí, para muchos de mis compañeros escritores, escritoras, gente que enseña, que hace arte, tal vez fue por ahí, así que quiero empezar un poco con esa imagen del cuerpo acalorado, del cuerpo bajo la lluvia o viendo la lluvia, y del cuerpo que no habita solo entre una casa, sino como en un pueblo, de la vida del pueblo. Porque tú eres de Bogotá, también claro. Hay que decir que... Y como persona de Bogotá, de algún modo, que es en una época también, crecer en una época también en que Colombia era un país muy centralista y muy andinocéntrico, como sigue siendo de alguna manera, García Márquez nos trajo el Caribe al centro. Y un Caribe rural, un Caribe complicado, un Caribe de desigualdades sociales, un Caribe fabuloso que muchos no conocíamos. Entonces, fue ese Caribe el que nos llegó, digamos, y ese recuerdo del Caribe rural es como uno de mis primeros recuerdos de las lecturas que tuve. Lo dejo ahí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Casa de América, que es nuestra casa siempre aquí en Madrid. Muchas gracias a los embajadores, muchísimas gracias a Ana María, la colombiana esencial en Madrid. Y me da mucho gusto estar aquí con María y con Alejandra. Bueno, ahora me dio tiempo de pensarlo, ya. Que no le dio a María, en lo que ella respondía. Yo recuerdo, o creo en este momento recordar, 4 momentos claves o cercanos de lectura de García Márquez. El primero es cuando leía a García Márquez a través de otro autor. Yo tenía 16 años y esto lo he contado de otras maneras. Estudiaba en una escuela de hermanos maristas en la que había estudiado, por cierto, también Carlos Fuentes, el gran amigo de García Márquez.
Y había un concurso de cuento que era famoso porque Fuentes lo había ganado cuando había estudiado ahí, también otros escritores mexicanos, pero Fuentes en particular, que la leyenda era que había ganado los 3 primeros lugares con 3 seudónimos diferentes. Cuando conocí mucho tiempo después a Carlos Fuentes, que muy generosamente también fue quien me presentó a García Márquez, y después revisando el archivo de Fuentes en la Universidad de Princeton, en realidad él era un tanto modesto, porque en realidad ganó los 9 primeros lugares con 9 seudónimos diferentes. No. Sí. Cuando estaba yo, participamos en ese concurso, otro amigo, Eloy Ross, y yo, y descubrimos a quien lo había ganado. Y quien lo ganó era otro chico de nuestra edad que se llamaba Ignacio Padilla, que se convirtió en uno de mis grandes amigos, escritor que murió hace unos años, y ganó con un cuento excepcional. Yo nunca había visto esa escritura, nunca había visto esa extrañísima manera de contar una historia. Yo había leído básicamente historias, llamémosle realistas, y de pronto este cuento era algo completamente distinto. Nos hicimos amigos y él fue quien nos hizo, o me hizo a mí sobre todo, leer de inmediato muchos cuentos de García Márquez. Y descubrí que lo que había hecho Nacho era, por supuesto, la pura angustia de la influencia. Y era clarísimo que lo que estaba escribiendo era lo que a su manera, ya desde tan joven, era un homenaje a García Márquez. Entonces, esa primera lectura vino acompañada de leer a Nacho y de leer los cuentos de García Márquez, es decir, el original, y no voy a decir la copia, sino el original y el homenaje que ya un joven de esa edad hacía a García Márquez. Una siguiente lectura que recuerdo, que fue también muy importante para mí, en el año 99 fue la primera vez que viajé a Colombia, un país que quiero muchísimo. Ahora se lo decía a las 2 colombianas presentes y al embajador. He estado, yo creo que unas 30 veces en Colombia. Después de España es el país en el que más he estado siendo mexicano. Pero la primera vez que fui fue en el año 99. Los mexicanos no solemos viajar a América Latina mucho. Esta era una gran oportunidad y para mí Colombia significaba García Márquez. Y dije, ¿qué leo en el avión? ¿No? Por cierto, en esa época vivía en España. Entonces, en el avión no de México a Bogotá, sino en el avión de Madrid a Bogotá. Lo que leí en el avión fue noticia de un secuestro. Y para mí era muy importante llegar a esa Colombia en donde todavía me tocó ver, ustedes lo recordarán, una época todavía de una violencia enorme comparada con mi país, que en esa época era tranquilo. Ahora es al revés, ¿no? Pero en esa época era así. A mí me sorprendía muchísimo, bueno, después de leer el libro de García Márquez, llegar ahí y ver al ejército en todas partes. Ahora el ejército en todas partes está en México, pero bueno, no voy a meter en ese territorio. Una siguiente lectura que recuerdo con enorme cariño, ese mismo año 99 pasé luego un mes entero en la isla griega de Patmos para escribir un libro sobre el Apocalipsis, pero mientras escribía el libro sobre el Apocalipsis releí, lo había leído con Nacho antes, 100 años de soledad, pero para mí esa fue la verdadera lectura de 100 años de soledad, en una isla sin conocer a nadie, absolutamente solo y paseando. Y diría que la última fue mi relectura también este mismo año en Cartagena de Crónica de una muerte anunciada. Entonces, este año fui a Cartagena al Festival de Música, no el de Literatura, por cierto, y dije voy a releer algún García Márquez, fui a una de las librerías y releí ahí Crónica de una muerte anunciada. Bueno, pues quisiera continuar con la que hace unas semanas, pensando en este encuentro, había sido la idea original de por dónde guiar la conversación. Habíamos estado conversando con Ana María, entre otras opciones, de hablar sobre nuestros personajes favoritos. Entonces, quisiera que hiciéramos también un ejercicio de memoria, como para no repetirnos en torno a las anécdotas usuales de García Márquez, que cada uno, en el caso tuyo, María, no sé si de algún cuento en particular, y Jorge de las novelas, o se lo invierten. ¿Cuál es ese personaje? Quizá no favorito porque sea el que más quieran, sino ese personaje inolvidable o ese personaje que cuando piensan en García Márquez se les viene a la cabeza. Bueno, pues yo para este encuentro me leí
y algunos por primera vez, pero muchos releídos, los 41 cuentos de García Márquez. Llevo 2 meses leyendo cuentos, que me pareció un pretexto hermoso para encontrarme con unos textos que, de nuevo, marcaron mi adolescencia y que enseño muchas veces en mis clases, pero otros que yo no había, o sea, que había leído hace mucho y otros que yo no había leído. Entonces tengo como 250 personajes favoritos en mi cabeza en este momento, pero a la luz de esa lectura emergen siempre, o sea, de esa lectura y de esa relectura emergen estos personajes como... Dos tipos de personajes, pero voy a mencionar uno en particular, ese personaje que viene de afuera, ese extranjero que llega, como por ejemplo el señor muy viejo con alas muy enormes, que es este hombre cuyo origen al final nunca se puede establecer bien, todo el mundo especula sobre él, y es como el clásico personaje garciamarquiano, como Melquiades un poco también, y muchos otros que llegan como de afuera, y que son excéntricos, raros, y que todo el pueblo, que toda la sociedad quiere saber cómo leerlos, ¿verdad? Y que está entonces el cura que da su veredicto, y está también el alcalde que tiene que decir algo al respecto, y está la muchedumbre que busca, que mira, y están los que quieren sacar provecho económico, y en torno a esos personajes se generan unas historias maravillosas que exploran realmente como la vida social y el tema como de la mirada, el tema ético de la mirada, el tema de cómo miramos a ese otro que no hace parte de una sociedad, en el caso de este cuento, de un pueblo que no está acostumbrado a la llegada de gente de afuera y que de pronto del mar aparece este náufrago extraño. Entonces, para mí esos son personajes inolvidables, pero también están en el caso de los cuentos, pero también de las novelas, como me pienso en 100 años de soledad y pienso en El coronel no tiene quien le escriba, en estas mujeres que lidian con el mundo, o sea, en estas mujeres que están ahí dándole, solucionando, organizando, encontrando la manera de conseguirse 3 pesos por aquí, un tarro de café por allá, y que de muchos modos como que sostienen el orden social o lo cuestionan, pero están ahí para que no se derrumbe el mundo o no se muera de hambre la gente o la familia. Entonces, pues ahí está Úrsula Iguarán, está la mujer de En este pueblo no hay ladrones, ese cuento sobre este ladrón de pueblo, que su mujer es como la voz como la voz lúcida, ¿no? Un poco como Úrsula Iguarán también, de alguna forma. Entonces, bueno, y después hay mujeres absolutamente poderosas y espléndidas y perversas como La Mamá Grande, en Los funerales de la Mamá Grande, que es un cuento que leí hace unos días y me alteró profundamente, o sea, me encantó porque lo había leído a los 15 años y no lo tenía en mi radar sino hasta antier, básicamente. Y esa mamá grande, que es esta mujer poderosísima, riquísima, la dueña como de 5 municipios y con la hipérbole de García Márquez, la dueña de todo el Gran Caribe al final, ¿no? Es como que además tiene ese poder que le viene desde los títulos coloniales, una especie de señora feudal, básicamente, alrededor de la cual se sostiene toda la vida de un pueblo y que cuando se muere se vuelve como una especie de leyenda. El Papa viene de Roma, Bogotá colapsa políticamente porque no saben cómo llevar a todos los presidentes y a los militares y a los congresistas a rendirle, pues a ir al funeral, en fin, ese personaje como extraordinario, hiperbólico, completamente ya pues con un poder descomunal, que es el emblema también de alguna manera de una élite, ¿no? Y que García Márquez quiere matar y quiere ver su cadáver y pensar en qué pasa después de ella. Esos son como algunos de los personajes, tanto el extranjero que entra como estas mujeres que definen la vida del mundo.
Es muy interesante lo que dices, María, porque un poco tiene uno la impresión de que que la literatura de García Márquez es una literatura muy masculina, de personajes muy masculinos, y en realidad no. Los personajes masculinos permiten conocer las vidas de estas mujeres en todo, en los cuentos, en las novelas, en todo. Total, y con respecto también a su erotismo, al cuerpo, etcétera. O sea, también hay unas limitaciones en el tipo de representación. Siento yo que García Márquez hace, ya mirado desde otra época, pero yo sí creo que hay como un interés por poner a las mujeres en el centro del relato, desde un lugar que no es el lugar del deseo del hombre por la mujer y de la mujer como autómata que está ahí como para satisfacer ese deseo. Yo creo que el deseo femenino, los modos de actuar en el mundo están ahí de maneras muy claras. Bueno, hablando sobre los personajes, sí, yo también coincido con María. Yo creo que en general la obra de García Márquez está llena de mujeres interesantes, poderosas, ahora diríamos empoderadas, en ciertas situaciones. Como con García Márquez, digamos, un poco lo que sucede es que siendo, yo estoy convencido, el escritor más importante de cualquier lengua de la segunda mitad del siglo XX, no creo que haya nadie que se le compare en influencia y en cualquier lengua de cualquier país. Las simplificaciones también tienden a ser enormes, ¿no? Y eso es lo que también termina un poco perturbando, digamos, la obra de García Márquez. Y creo que la cierta polémica que desató Memoria de mis putas tristes provoca que se tenga que esa es la visión general de García Márquez sobre las mujeres. En ese texto en donde, claro, las mujeres no tienen agencia alguna. No hablan, entonces, no tienen voz. Por lo tanto, ¿no? Al carecer de agencia, parecería que el machismo está en su máxima expresión. Pero es una simplificación. Si uno ve todo lo que está diciendo María, de toda la obra en su conjunto, yo creo que al contrario, está lleno de personajes femeninos que no se amoldan justamente a ese modelo de representación. Ahora, respondiendo a la pregunta, quisiera no responderla porque para mí García Márquez es como Legión. O sea, cuando uno piensa en 100 años de soledad o en cualquier otro de las grandes novelas, es que están pobladas por mucha gente y esa gente en su conjunto, en estirpes, en familias, en pueblos, forman un personaje casi colectivo. Pero como sí te voy a responder, como sí le voy a responder, voy a decir los que me marcaron en el momento justo en el que empezaba a leer a García Márquez, porque Nacho nos hacía leerlo, nos expresaba su entusiasmo absoluto. Y es Heréndira, ¿no? De la que tú acabas de mencionar. Y el otro, yo creo que es el personaje que nadie mencionaría, pero para mí sí fue muy importante porque lo leía más o menos en esas épocas y para mí era una manera de aprender también a hacer otro tipo de novela que no es la novela prototípica de García Márquez, que es el Simón Bolívar del general en su laberinto. Es un personaje del que nadie habla porque es un personaje en su peor etapa, en donde no hace casi otra cosa que quejarse en este viaje larguísimo, pero aún así era muy interesante cómo García Márquez se atrevía, a pesar de todo, ¿no?, a recrear ese momento. Y para mí no dejaba de ser un personaje, en cualquier caso, muy interesante. Bueno, ya que más o menos estuvimos hablando del vínculo de la obra de García Márquez con sus propias lecturas, ¿qué ha significado García Márquez? Ya usted nos contaba, Jorge, un poco la relevancia que ha tenido desde la adolescencia, pero ¿qué ha significado en términos de herencia o de impresión en su propia escritura? Bueno, esta vez empiezas tú. Sí, bueno, sí. ¿Qué te parece? Bueno, una de las cosas paradójicas, digamos, de mi propia relación con García Márquez, tiene que ver con el nacimiento de mi pasión por García Márquez, que es derivada de la pasión de Ignacio Padilla, que es este escritor que murió hace unos años y que fue uno de mis mejores amigos, que nos la compartió a todo un grupo de escritores y particularmente a ese grupo de escritores que luego formaríamos el grupo llamado Del Crack. Entonces, nosotros leímos a García Márquez, gracias a él, absolutamente deslumbrados. También hacíamos juegos de que a quién le gustaba más qué autor del boom, cada quien escogía uno,
Nacho, por supuesto, tenía la primacía, entonces él escogía a García Márquez, ¿no? Yo escogía a Fuentes, Eloy Urroz escogía a Vargas Llosa y así. Pero en cualquier caso, era una admiración sin paliativos hacia lo que significó esa generación en su conjunto, y no solo el boom oficial, digamos, todos los escritores y escritoras finalmente de esa época. Sin embargo, lo que estaba pasando también en ese momento, no con García Márquez, sino con, otra vez, la sobresimplificación de lo que García Márquez significaba para la literatura latinoamericana, y no solo la literatura latinoamericana, sino para toda la literatura que estaba fuera de los centros habituales de Occidente, nos parecía problemática. Era, digamos, sobre todo ese momento en donde la sobresimplificación era enorme en este sentido. Se decía que la literatura latinoamericana era realista mágica, toda, en su conjunto, siempre. Y así quedaba como una especie de marca, en donde había una sinécdoque inaudita, porque era toda la literatura latinoamericana era mágica realista, porque América Latina en su conjunto, ya no la literatura, sino porque todos los latinoamericanos teníamos algo de ese realismo mágico, porque a su vez el boom, todo era realismo mágico, cuando evidentemente Vargas Llosa nunca escribió nada ni siquiera fantástico, o cuando lo fantástico de Fuentes o de Cortázar no tiene nada que ver con el realismo mágico, y cuando ni siquiera García Márquez escribió realismo mágico en todos sus libros. Tiene muchos libros que podríamos llamar estrictamente realistas, incluyendo el último, ¿no? Entonces, esa sobresimplificación era sumamente incómoda para nosotros. Nunca fue que García Márquez fuera incómodo. Lo incómodo era esta sobresimplificación que llevaba a decir que si tú querías ser escritor latinoamericano en esos años, estoy hablando sobre todo de los años 80, 90, tenías por fuerza que imitar a García Márquez haciendo realismo mágico, porque era la única manera, como una especie de marca de fábrica, de hacerte latinoamericano. Entonces, eso fue lo que nosotros pensábamos, y cuando nosotros lanzamos nuestro manifiesto del crack en el año 1996, esto era lo que queríamos decir. Al mismo tiempo, otra sobresimplificación, que nosotros decíamos esto, y que nosotros decíamos era que había que volver a los textos originales de García Márquez y de todo el boom. En Chile, Alberto Fuguet y Sergio Gómez lanzaban la antología que se llamaba Mac Hondo, ¿no? Mac como McDonald's, pero hondo, en la que ellos sí también estaban cansados de lo mismo, de esa sobresimplificación, pero ellos sí tenían una especie de batalla en ese momento mucho más clara contra García Márquez, contra lo que significaba el realismo mágico, y ellos defendían un realismo a ultranza. Nosotros en absoluto. Nacho siguió escribiendo literatura fantástica en el estilo de García Márquez hasta que se murió. Entonces no era nuestra batalla, pero fueron al mismo tiempo. Y de pronto entonces en estas sobresimplificaciones aparecía como que toda nuestra generación de escritores y escritoras, no solo mexicanos del crack, sino de toda América Latina por Macondo, estábamos en contra del realismo mágico. Y si estábamos en contra del realismo mágico significaba que estábamos en contra de García Márquez. Y de pronto entonces nosotros que admirábamos tanto a García Márquez aparecimos en muchos lugares, muchos artículos aquí en España misma, como que estábamos en contra del realismo mágico y por lo tanto de García Márquez mismo. Entonces claro, esto era sumamente extraño. Nacho Padilla además vino aquí a España también a vivir igual que yo y luego ganó un premio importante, el premio Primavera, en el año 2000. Y cuando lo gana en el año 2000 lo que le preguntan es esto. Y él, no sé si no supo contestar bien o se malinterpretó, pero él dijo algo así como que el realismo mágico está muerto. Y con eso, él, que era el mayor admirador de García Márquez, en realidad quería seguir homenajeando a García Márquez. Pero por supuesto, cuando se le ocurre decirle a la prensa en España y luego al resto que el realismo mágico está muerto, pues entonces ya era como que estos son los asesinos del realismo mágico, por lo tanto que quieren asesinar a sus padres y que quieren asesinar a García Márquez, cosa que ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza, nosotros solo lo admirábamos. Entonces eso terminó marcando, digamos, una relación extraña en donde lo que he tenido que hacer desde entonces es defenderme de que yo nunca quise matar a García Márquez, o sea, de que yo no soy el asesino de García Márquez y de que Nacho, que ya se murió, ya no se puede defender, tampoco quiso matar en realidad nunca a García Márquez. Bueno, pero afortunadamente la Casa de América te creyó y Exacto, te invitó al evento. invitaron al evento. Porque de otra manera estaría yo aquí hablando con otra persona. Pues a ver, cuando me invitaron a este evento surgió también la pregunta de
cómo había impactado García Márquez a mi generación, y para no llegar a conclusiones apresuradas o inventadas, pues llamé a gente y hice preguntas. Y quisiera, antes de yo explicar la manera propia en que este impacto sucedió, quisiera mencionar un par de cosas que me dijeron amigos, escritores, escritoras, gente que enseña también, para abrir un poco la conversación a otras voces. Entonces, simplemente mencionar que muchos de nosotros leímos los textos de García Márquez en el colegio, fueron lectura obligatoria y agradecida en nuestra generación. Otra gente llegó a ellos en la universidad, pero en general en el colegio nos topamos con muchos de los cuentos de los 60 de García Márquez, con 100 años de soledad, con Crónica de una muerte anunciada, y también en el colegio nos topamos con, perdón que esto se me cayó, también en el colegio nos topamos con 12 cuentos peregrinos, que salió cuando éramos adolescentes y que fue como un evento cultural muy importante. Era un libro que estaba en todas las casas, que circulaba, que la gente regalaba, que terminamos todos leyéndolo, ¿no? Y en ese sentido, García Márquez fue como una especie de educación sentimental para nosotros, para muchos colombianos de mi época, yo diría también de la anterior, pero que nosotros realmente como que crecimos y nos volvimos adultos con el García Márquez que ya había ganado el Nobel, ¿no? Y entonces había allí ya una circulación y un despliegue y una voz, porque también era un personaje político importante, ¿no? Estaba participando en las conversaciones de paz, o sea, él tenía allí una presencia como muy fundamental, ¿no? A nivel cultural, pero también político en la vida de muchos de nosotros. Entonces, una amiga, escritora y colega, Juliana Camacho, me dice que para ella leer a García Márquez fue el inicio de su formación como lectora, o sea, que ella se siente lectora gracias a esos textos. Y dice, estos fueron los primeros textos que leí y determinaron mi gozo por la lectura, que me pareció muy bonito porque es como realmente, de nuevo, es esta formación que es sentimental, que tiene que ver con el deseo de leer y con el placer de leer, que yo creo que inauguró él con sus cuentos y con sus novelas. Luego, Gloria Susana Esquivel, que es novelista y poeta, me dice, cuando releo a García Márquez siento, y perdón por la cursilería, que vuelvo a casa, me da una sensación de hogar muy grande. Ella cuenta que los primeros libros de literatura que leyó en su vida fueron García Márquez, como yo, un poco también. 12 cuentos peregrinos, La Cándida Heréndira, en la adolescencia 100 años de soledad, y añade, cuando lo leí me impactaba mucho la forma en que se trataba el erotismo y el cuerpo, y mi sensibilidad lectora se moldeó hacia esos temas. El tema del erotismo, cierta perversidad incestuosa familiar, el tema del cuerpo, y dice, ahora que vuelvo a García Márquez como lectora ya adulta, pienso que allí hubo un germen en mis lecturas tempranas. Esas lecturas orientaron mi atención hacia esos temas y tengo que decir que sí tienen que ver mucho con haber sido una lectora precoz de García Márquez y esa manera en que él aborda lo corporal, ¿no? Y yo, cuando ella me contó eso, yo coincido con ella también, ¿no? En esa como gran obsesión por localizar el cuerpo en el ambiente, cómo se sienten los cuerpos, las vísceras, lo visceral, cómo se siente, por ejemplo, la pobreza sobre el cuerpo. Si pensamos en El coronel no tiene quien le escriba, que es un libro sobre economía, realmente sobre la economía de la pobreza y la violencia de la burocracia, pero en realidad sobre cómo se siente en el cuerpo la precariedad, ¿no? Entonces, esos son dos comentarios. Otro amigo me habló mucho de cómo continúa enseñando los textos de García Márquez, incluso los cuentos más tempranos, que son los menos leídos, ¿no? Y que son los más inquietantes y los más desconcertantes y los más raros. A veces no se entienden bien, ¿no? Él ahí está ensayando cómo entrar al realismo mágico de alguna manera, y son cuentos un poco más opacos, pero muchos de nosotros coincidimos en que de alguna manera García Márquez fue la base de nuestra educación sentimental y también de alguna forma se quedó con nosotros hasta que nos volvimos profesores, porque muchos escritores enseñamos, como todos sabemos, y al final seguimos enseñando esos textos, ¿no? Una y otra vez, y releyéndolos y encontrando nuevas cosas. Pero volviendo a mí, quiero simplemente mencionar que de muchos modos
García Márquez nos enseñó, y a mí en particular, nos dio licencia para hablar de la historia desde la literatura, porque fue un gran historiador de lo colombiano y quizás de otros contextos también, pero en realidad la historia colombiana, por ejemplo, la historia de la famosa matanza de las bananeras del 26 o 27, ahora no recuerdo el año exactamente, pero esa historia está narrada por él antes que por cualquier historiador, ¿verdad? O sea que la disciplina de la historia, en un lugar como Colombia, yo diría que en América Latina también, se narra a través de la literatura. Por eso yo estudié literatura, porque me interesaba la historia y porque sabía que la literatura era el punto de entrada para entender la historia latinoamericana. Entonces, García Márquez de alguna manera dio explicó en su narrativa, en sus novelas, bueno, también en su periodismo, que lo literario, que es a través de la palabra y del trabajo con la palabra y de la fantasía también y de la invención que se narra o que se aborda lo histórico. Yo escribo cuento, escribí recientemente una novela que en realidad son cuentos, que al final siempre están como muy obsesionados con la historia. Y quería por consiguiente leer un fragmentito de Los funerales de la mamá grande, que espero que todo el mundo vaya a leer después de oír esta conversación, porque es un cuento increíble que hay que leer y releer, en donde él está empezando a contar este cuento de esta mujer poderosísima que está ya en su lecho de muerte, básicamente, está a punto de morir y tiene a todos sus herederos, sus sobrinos ahí listos para ver a quién le hereda y demás. Y dice García Márquez en ese cuento, hacia el comienzo, dice, a ver si lo encuentro rápidamente, ya les digo, dice con respecto a, aquí está, dice con respecto a la literatura contando la historia, dice, esperen un segundito, denme un segundo, ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional, que fue la muerte de esta mujer, antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores. Y ahí está, y en otros textos está esa defensa como de cómo es a través de la literatura que se narra lo histórico. Y yo creo que a mí eso me ha impactado, aunque mi estilo no sea el del realismo mágico, aunque no sea por allí que voy, pero me ha impactado siempre como esa apertura, esa defensa de que la literatura se ocupa de los grandes eventos políticos, también de la vida cotidiana y también de lo lírico, ¿no? De aquello que excede el mundo racional y que tiene que ver con el juego con la palabra. Yo te agradezco mucho que menciones la parte de las crónicas y del trabajo periodístico, porque de hecho creo que muchos de nosotros, de nuestra generación, llegamos a García Márquez por los cuentos, los 12 cuentos peregrinos, pero también por las crónicas. Relato de un náufrago, por ejemplo, fue uno de esos libros que marcó a mi generación y que lo leíamos en el colegio. Totalmente. En mi caso particular, el primer libro que yo compré con mi dinero de ir a la librería fue... Relato el que leyó viajando a... Noticia de un secuestro. Claro, sí, sí. Que es curioso que el primer libro que compres de un escritor como García Márquez termina siendo un libro que tiene esta carga histórica, social tan fuerte, ¿no? O sea, yo tendría en ese momento 13 años, una cosa así, cuando compré este libro. Bueno, te adelantaste un poco a la siguiente pregunta, pero me gusta que hayas mencionado a estas escritoras colombianas, a Gloria Susana, porque estaba pensando también en cómo perciben ustedes la influencia y el lugar de la obra de García Márquez en los narradores contemporáneos. Así rápidamente, y creo que se lo comenté a Jorge en su momento, a mí me llamó mucho la atención cuando leí Te di los ojos y miraste las tinieblas, de Irene Solá, una escritora española catalana, cuya novela se tradujo a mediados del año pasado, finales del año pasado, al español.
Y yo leí esa novela y dije, pero ¿qué es esta maravilla? Es como la herencia viva, muy, muy, muy palpable de García Márquez. Es una novela que yo le decía a Jorge, yo la ubico más o menos en medio entre García Márquez y Mariana Enríquez, en esta construcción de sagas familiares, pero también de contar la historia de un lugar, la historia social, política de un lugar. Y Irene Solá debe tener, no sé exactamente cuántos años tiene, pero es muy joven. Sí. 40. Y también recordaba, preparando un poco el diálogo, que en los agradecimientos de temporada de huracanes, Fernanda Melchor menciona que Solares, Ignacio Solares, el escritor mexicano, le recomendó que leyera El de Otoño un Patriarca para encontrar el tono y encontrar la forma de armar temporada de huracanes. Y si hay una cosa que es realmente impresionante en esta novela es precisamente ese tono, esa forma de utilizar el lenguaje que tiene Fernanda Melchor y que sé que ha mencionado de alguna manera hereda de la tradición de García Márquez. ¿Cómo perciben ustedes esa herencia estética? Pues lo que es absolutamente asombroso de García Márquez es su condición realmente de clásico. Digamos, ya lo podemos decir, ¿no? Cuando estaba vivo era una especie de clásico en vida y ahora lo sigue siendo. Si pensamos, digamos, de sus primeros cuentos, ¿qué años son los primeros? Los primeros? 40, los ¿no? 40. Para acá, vean qué cantidad de años han pasado ya, casi, ¿no? 7 décadas o por ahí, ¿no? 8. Es decir, en 8 décadas, bueno, la construcción de la obra y sobre todo, desde luego, claro, a partir de la publicación de 100 años de soledad en el 67, nunca ha dejado de estar vigente en todo el mundo. O sea, esto realmente es absolutamente asombroso, no le ha pasado a ningún otro escritor, escritora de ninguna parte en esta época de nuestra historia. Ha habido muchas modas, ha habido escritores que en cierto momento tuvieron un boom y vendieron incluso más libros que García Márquez en su momento. Y todas esas de una manera u otra se han ido apagando porque además la vida cultural se ha hecho todavía más acelerada y hace que las modas todavía duren menos. Vivimos una época y en redes sociales solo lo acentúa. Y con García Márquez no pasa. Y yo creo que es el único autor con el que realmente no pasa, lo cual eso sí es realismo mágico, ¿no? O sea, el auténtico realismo mágico es que un autor se vuelva tan presente en tantas épocas, en tantas generaciones, en tantas culturas, en tanta diversidad. O sea, hay tantas lecturas de García Márquez como posiciones políticas, estéticas, de género, en muchos sentidos. Y eso no deja de ser, de verdad, muy notable. Lo es esa influencia en muchas lenguas, no solamente en la española, nosotros casi siempre nos referimos a ella, pero finalmente casi todos los escritores de los lugares, llamémosle periféricos, o que no son en el centro de Europa Occidental y Estados Unidos, para no llamarle Occidente porque siempre es un poco incómodo, todos esos escritores se encuentran en García Márquez una especie de piedra fundacional. Y a partir de ahí escriben como él, porque les parece que García Márquez es una especie de respuesta desde el tercer mundo a la gran literatura occidental. Y todos los escritores de África, de Asia, de Oceanía, etc., de muchas generaciones, desde la generación de Wole Soyinka y la generación de Salman Rushdie, hasta los escritores más jóvenes. Si ven, por ejemplo, el escritor cuyo nombre no voy a saber pronunciar, pero que es de Sri Lanka, que ganó el Booker el año pasado, pues a ver si tú te acuerdas, pero el libro no es más que otra vez, homenaje a García Márquez, es decir, se mantiene en ese ámbito. Y en el nuestro también, parecería que no, porque parecería que ha habido cambios sociales, políticos, un cambio muy claro, digamos, también, sobre todo en temas de género, en la manera de abordarlo,
de la época, digamos, del boom y de García Márquez. El post-boom parecía en cualquier manera así una especie como de epígono finalmente de lo que hacía solo García Márquez en otra simplificación, aunque nunca fuera así. Luego, digamos, nuestra generación, ¿no? La del Crack y Macondo, que parecería que reaccionaban frente a García Márquez, pero en cualquier caso tan presente. A las generaciones siguientes, y pensaría sobre todo en lo que está pasando ahora con Mariana Enríquez. Bueno, antes, primero con Roberto Bolaño, ¿no? Bolaño era un escritor que se enfrentó violenta y radicalmente al boom, él sí. O sea, él peleaba contra García Márquez, contra Vargas Llosa, contra Fuentes todos los días en cada texto que escribía, pero los tenía ahí. Y él le tenía una profunda admiración más allá de que su manera de expresarla fuese violentamente contra ellos. Y luego si vemos el siguiente caso, por ejemplo, el de Mariana Enríquez, y una cierta, digamos, literatura que regresa a otros modos no realistas de contar, es claro lo que, y ahí coincido mucho con lo que tú estabas diciendo, María, o sea, en García Márquez ya está justamente como desde lo literario y desde una mirada no realista, desde una imaginación metafórica, se refiere a los asuntos centrales de su tiempo y a la revisión de la historia. De otra manera, por supuesto, de maneras muy distintas, la escritura fantástica de Mariana Enríquez, por solo mencionarla a ella, pero podrían ser muchas más, sobre todo escritoras, hacen ese mismo procedimiento. Es decir, solo que ahora está, digamos, ese molde no realista, está más cercano a la literatura fantástica tradicional, pero no deja de ser lo mismo que hace Márquez, una escritura metafórica y simbólica para referirse, en cualquier caso, desde ahí a los grandes problemas de nuestro tiempo. Ya no son los mismos que eran los de García Márquez, pero el procedimiento a mí me parece equivalente, me parece que hay una línea de continuidad perfecta, con lo cual no hay una sola generación, un solo autor, otra vez, en toda la literatura en lengua española, que reaccionando contra él o siguiéndolo, no sea heredero de García Márquez. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Jorge, y ya que estamos mencionando a autores contemporáneos, quisiera pensar en cómo, o sea, si nos fijamos en la larga y prolífica trayectoria de García Márquez como escritor de cuentos, 41 cuentos, ¿verdad?, escritos entre los años 40, entre el final del 40 y de los 40 y hasta el 76, perdón, hasta el 82, que fue cuando recibió el Nobel, y ya de ahí en adelante dejó así, pero pues ya había escrito 41 cuentos, ¿verdad? Pensando en esa defensa del cuento como género, que es muy latinoamericana, ¿verdad? Porque en otros contextos el cuento nunca ha tenido la importancia que ha tenido en América Latina, y cómo de alguna manera el cuento vuelve a surgir en las últimas décadas, en los últimos 15 años, diría yo, a mano de escritoras en particular, pero también, bueno, hay gente diversa escribiendo cuento en toda América Latina, como un espacio fundamental de la narrativa. Y yo creo que ahí está esa influencia, porque dentro de los autores del boom, yo no creo que me equivoco si digo que el gran defensor del cuento, o sea, el gran escritor de cuentos, o sea, yo sé que Rulfo también escribió grandes cuentos y tal, y Cortázar, pero García Márquez realmente, bueno, Cortázar también, quizás ellos dos fueron los que defendieron el cuento como género en un contexto en el que el mercado promovía la novela como lo más publicable, hasta el día de hoy, que si uno tiene una colección de cuentos y llega a tocar una puerta, es muy difícil publicar una colección de cuentos. Y sin embargo, la gente, o sea, los escritores latinoamericanos, en particular escritoras, continúan apostándole a ese género. Y yo creo que ahí tenemos a García Márquez como precursor de esa defensa del cuento. Y volviendo a lo que tú decías, Jorge, sobre estos modos de narrar que no se quedan, digamos, en el ámbito del realismo, sí, García Márquez siempre fue un escritor que pensó en el cadáver, en la muerte, en la vida post-mortem, ¿verdad?, en, llamémoslo, lo fantasmal, de algún modo. Y algunos de sus cuentos son cuentos de horror. Y todos esos elementos están resurgiendo una y otra vez en textos contemporáneos de muchos autores y autoras. Entonces, evidentemente, resuena y sigue resonando. Es como una especie de fantasma benévolo, no un padre al que se quiere matar, como muchas veces pasa con la tradición anterior. Es como una especie de compañía benévola que desde ultratumba sigue ahí,
como acompañando. Y por último, quisiera mencionar, tenía otra idea, pero se me acaba de olvidar, a ver si la recuerdo. El fantasma, bueno, nada, dejo ahí si me acuerdo la Déjame decir mención. nada más una cosa. Otra cosa que realmente es inédita es que siendo un escritor que tuvo una actitud vital política claramente ideológica en un solo lado del espectro, aún así eso no haya importado y siga siendo un autor que al mismo tiempo, es lo que dices, es tan querido. Ya. Es muy raro. Las glorias nacionales que tenemos en todos nuestros países, casi todas han sido brutalmente odiadas, por lo menos por la mitad de la población. O sea, incluso si pensamos en Fuentes o en Vargas Llosa, por poner un ejemplo, Borges la también. mitad, o Borges, buena parte de sus lectores, más allá de admirarlos, a ellos los odiaban. Y García Márquez se convirtió en una figura de papá grande, ¿no? O sea, realmente que es muy notable que lo político no le haya hecho mella, ni siquiera quienes han llegado a decir que era cómplice de dictadores o estas cosas, no ha hecho ninguna mella para que su figura y no solo su obra se mantengan en este carácter icónico, ¿no? Exacto, sí. Ahora que mencionabas la relevancia que tiene como cuentista, pensaba yo también en la herencia de las que se percibe en Lorena Salazar Mazo y en, no me va a salir el nombre de la autora de Sofoco, no sé si te acuerdas. Sí, Laura Ortiz. Sí. Sí. Que recuperan un poco ese estilo narrativo en el cuento, pero ya no en la costa, sino en otras regiones de Colombia, otras regiones también igualmente olvidadas, con conflictos sociales complejos. O sea, que yo no sé, pero ahí construyo como un paralelismo entre esa búsqueda que estaba intentando hacer y... Sí, yo diría, y ya me acordé de la idea, gracias por mencionar eso porque me acordé, yo diría que es también como esa atención en el espacio rural que García Márquez siempre tuvo tan presente. Evidentemente hay otros textos como sus cuentos de 12 cuentos peregrinos que son sobre el caos y el desastre, la violencia en las ciudades europeas, ¿no? Pero en realidad el grueso de la obra garcía-marquiana es una obra que defiende entrar al espacio rural y mirar el espacio del pueblo y mirar después el pueblo en relación con la nación o con el Gran Caribe o con espacios más grandes, pero siempre como interesado en llegar en indagar sobre lo popular, pero en indagar sobre la naturaleza y la vida social rural. Y ha habido también un retorno, yo diría, de muchos escritores que por muchas décadas, mucha de la escritura latinoamericana que circuló más fue muy urbana, y en Colombia pasó eso también. Pero en la última década, 15 años, tanto la literatura como el cine colombiano han vuelto al espacio rural, ha habido como un retorno otra vez al espacio rural. Y no en vano se están celebrando los 100 años de La vorágine de José Eustacio Rivera, que es una novela pues, sobre la Amazonía colombiana. Entonces, también yo creo que por ahí vuelve a resonar García Márquez. Y quería mencionar los 12 cuentos peregrinos, que me parece que de una manera muy interesante también, pues, allí García Márquez hace una movida como anticolonial, como muy clara, que ya estaba haciendo en otros textos, en 100 años de soledad, en sus cuentos con estos personajes gringos que vienen a darle plata a todo el mundo y en fin, en muchos de sus textos, pero en estos cuentos, los 12 cuentos peregrinos, que fueron los últimos que escribió y que no sabemos por qué después de eso García Márquez no escribió más cuento, quizás como la presión editorial de sacar más novelas, no sé qué fue, pero es una pregunta interesante para especular. Pero bueno, en esos últimos cuentos que él escribió de los años 70 y hasta el 82, allí García Márquez replantea, o sea, piensa Europa, localiza a estos latinoamericanos inmigrantes en Europa en un momento en que la inmigración latinoamericana en Europa crece sustancialmente y empieza a decir aquella mirada colonial que se proyecta sobre América, sobre las Américas como el espacio de la barbarie o el espacio del desorden y el caos y de la violencia es equivocada, porque aquí también está la violencia, el horror, la violencia de unas instituciones,
la muerte, el asesinato, está también aquí adentro, ¿no? Entonces, en esa mirada como anticolonial, como cuestionadora, que se hace más patente en 12 cuentos peregrinos, creo que también eso resuena con una movida de mucha literatura contemporánea que está interesada en pensar en esa dicotomía entre civilización y barbarie, y me pienso entonces en alguien como Gabriela Cabezón Cámara con su último libro, Las niñas del Naranjel, en que piensa, de nuevo, esa cuestión colonial y la manera en que España mira América y cómo subvertir todo eso. Vale, ya creo que nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles por la novela En agosto nos vemos. ¿Cómo reciben ustedes como autores, pero también como lectores, tener la oportunidad de volverlo a leer? Bueno, la verdad yo celebro enormemente que se haya publicado. En toda esta discusión que ha habido en todo el mundo, porque se ha publicado simultáneamente en todas partes, yo creo que es de celebrarse encontrar una novela que, si no está acabada, aún así merece, por supuesto, la lectura, no solo de especialistas, como otras novelas inacabadas, sino de los lectores de García Márquez. Alguien dijo, es como si se hubiera encontrado Los esclavos de Miguel Ángel, y alguien dijera, pero es que como que no está terminado. Pues no, tal vez no están terminados, y esto también, pero es en esa misma medida. ¿Cómo no publicar un boceto encontrado ahora de Miguel Ángel? Pues por supuesto que había que publicarla. Y también yo creo que es importante la publicación en varios sentidos. Es una novela que está muy bien, tiene desde luego cosas que el propio editor Cristóbal Pera menciona en el prólogo, había que hacer correcciones, había que hacer ajustes, y desde luego hay párrafos que están mucho menos trabajados que otros. Pero bueno, como lector, yo desde que leí la primera página, fue lo que tú decías, como una sensación de qué maravilla leer otra vez esto así, otra vez tener ese aliento de García Márquez en una novela que no es mágico-realista en ningún sentido, es el mismo mundo de García Márquez, pero no hay nada fantástico, y entrar de nuevo y volver a asombrarse y a deslumbrarse con muchas de las frases. Y en un segundo sentido también yo creo que es importante porque da la sensación de que Memoria de mis putas tristes y En agosto nos vemos sí debieron de haber aparecido casi al mismo tiempo, son una suerte de díptico. La publicación, digamos, temprana de Memoria de mis putas tristes dio una última imagen de García Márquez que, insisto, yo creo que es parcial y simplificadora, que cambia cuando se ven las dos novelas en su conjunto. No es por defenderlo, digamos, en ningún sentido, digamos, de su machismo que tenemos todos en el mundo patriarcal, sino más bien que, en efecto, esa novela parecía reflejar cómo puede ser. Las dos novelas, en el fondo, el tema es el deseo del otro sexo y la mirada de un sexo hacia el otro. Sí. Una y otra son esencialmente de eso de lo que tratan. El retrato que hace en Memoria de mis putas tristes, claro, es un retrato que ahora vemos casi incómodo, desolador, de que un hombre mayor solo puede ver a una mujer joven como objeto de deseo, sin considerarla casi como una persona. Pero en cualquier caso, eso se complementa con la historia de Ana Magdalena Bach, que es la protagonista de esta novela póstuma, que a su vez es una mujer que desea también hombres, como no me acuerdo cómo se llama el protagonista de Memoria de mis putas tristes, pero bueno, que lo que hace es desear hombres. Ella está casada, no voy a revelarlo todo, pero todo el mundo ha hablado de la novela. Está casada y tiene una serie de aventuras una tras otra, siempre en agosto, ¿no? Yendo a una isla, cuando va a depositarle flores a su madre, en realidad se va encontrando con historias, con affairs de una sola noche con hombres. Entonces, en realidad, si lo vemos, el mecanismo no es tan distinto de las dos novelas. En un caso es un protagonista hombre que su manera única de expresar su deseo es esta de contemplar y no tocar, pero al mismo tiempo no interesarse en absoluto por esas mujeres. Y luego cómo lo hace la mujer, que es bastante más complejo. Ahí no solamente es la mirada de seducción, que sí la tiene, o sea, ella intenta ir y seducir a cada uno de sus, no víctimas en este caso, pero digamos de sus amantes, en un juego también de reafirmación de ella,
que claro, si las lee uno por separado, parece como que eran dos autores, García Márquez, ¿no? Un autor que parece, digamos, profundamente patriarcal, En memoria de mis putas tristes, y hay quien ha dicho que En agosto nos vemos es una novela feminista. No creo que sea ni una cosa ni la otra. Es la conjunción, digamos, de miradas del propio García Márquez viejo hacia personajes. La protagonista no es tan mayor como el protagonista de Memoria de mis putas tristes, pero ya no son jóvenes. Hacia personas mayores y cómo se expresa su deseo y qué hace en ellos. Y si la vemos así, creo que entonces como que se cierra por fin una especie de pinza que había quedado abierta durante mucho tiempo. Y en esa medida yo creo que hay que celebrar que la familia de García Márquez y sus editores, Miguel, aquí presente, la hayan recuperado. Y yo creo que será bueno, interesante, desde muchas miradas, incluida una mirada feminista, leerlas juntas. Sí. Me encanta eso que dices de que es como volver a encontrar el aliento de García Márquez. Yo no he tenido el tiempo aún de leerla. Estaba ocupada leyendo los 41 cuentos para este encuentro. Y ya llegará el momento en que la lea, así que no puedo comentar demasiado sobre ella, pero concuerdo con que es motivo de celebración. Y porque de nuevo vuelve a estar entonces en la conversación pública su legado, que creo que es digno de seguir comentando, y vuelven a surgir también otros títulos del pasado y se mantiene viva su obra también con este nuevo aliento, como llamas, un aliento que viene de... que ya está presente pero sin él, un poco fantasmal. Así que, bueno, no tengo mucho que decir, no puedo comentar demasiado, pero pues es una gran noticia. Bueno, pues lo seguiremos celebrando leyendo esta novela, releyendo el resto de su obra. Les agradecemos mucho su compañía, les damos un aplauso a nuestros invitados.